es recursividad. Y bueno, antes preguntarles cómo les ha ido con las torres de Shanghái. ¿Alguien tiene una propuesta mejor que la que ayer hemos hecho? ¿Se han dado tiempito para analizarla? ¿Nadie? Y bueno, lo dejamos como un problema abierto, que es sumamente interesante dentro del ámbito de lo que es recursividad. Como les comentaba anoche, este ejercicio de las torres de Hanoi es un clásico debido a las condiciones que uno tiene que tomar en cuenta para asumir que un problema para algún caso particular, por ejemplo, n medios o n-1, está solucionado de manera correcta. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos? En las condiciones del problema, ¿ya? Bien, entonces, hoy vamos a ver este par de problemas también, que tiene que ver con, nuevamente, problemas que son del área matemática en el manejo de colección de datos. Muchas veces cuando tenemos varios datos, es interesante probablemente tener una versión de esos datos en distinto orden posicional para algún fin, ¿ya? Es más, si ustedes se ponen a pensar, el ordenar una colección de datos básicamente consiste en permutar esos datos de tal manera que los datos presenten una relación de orden. Y por esa razón, los ordenamientos suelen ser problemas también interesantes de analizar dentro de lo que es procesos informáticos y también dentro de lo que es principio de recursividad. Bien, veremos el problema de las permutaciones, combinaciones dentro de lo que es recursividad y cómo la recursividad nos puede apoyar a resolver estos problemas, ¿ya? Como ahí dice, la permutación es una operación que me permite cambiar el orden de ubicación de los elementos de una colección para algún efecto, ¿ya? Las permutaciones, a su vez, son todo el conjunto de todas estas posibles reorganizaciones de los elementos que se tienen en una colección. Este problema, ya desde entrada por el planteamiento que se hace, no suele ser un problema sencillo, ¿ya? Porque lo que se trata de hacer es encontrar un conjunto de conjuntos sobre la base de un conjunto de elementos. Entonces, ¿qué se tiene como dato de entrada? Acá se tiene un conjunto de datos de cualquier índole. En la mayoría de los ejemplos que vamos a ver para explicar los ejercicios,
Se trabaja usualmente con datos que son relativamente simples, ¿no? Como por ejemplo enteros, caracteres, pero eso no significa que los procesos se puedan aplicar a datos que tengan mayor cuerpo, que sean más complejos. Es más, estos valores que estamos nosotros utilizando para explicar el ejemplo no necesariamente significa que representan todo el dato. Estos pueden ser parte del dato que nosotros queremos permutar. Bien, dicho esto, en este caso tenemos en diapositiva, en pantalla, un problema ya resuelto. Por ejemplo, si se tiene la colección de 4 elementos, 1, 2, 3, 4, se tienen 24 distintas permutaciones de estos 4 elementos y están descritas acá. Entonces, fíjense, el resultado de permutar estos 4 elementos me tiene que dar este conjunto de conjuntos. Y si ustedes observan, la manera de encontrar estas permutaciones ha sido sistemática. Eso quiere decir que cada permutación de un conjunto en elementos, si se considera su ejecución de manera sistemática, tiene una posición. Por ejemplo, esta vendría a ser la quinta permutación de este conjunto. ¿Ya? Eso interesante dato para observar dentro de lo que son permutaciones. Entonces, ustedes imaginarán que si se tiene más elementos, lo más probable es que la cantidad de permutaciones que nosotros vamos a obtener como resultado también va a crecer. Eso es una apreciación completamente válida que podemos hacer en este problema. Lo primero que hay que hacer siempre cuando se hace recursividad y quieres aplicar proceso de inducción para hacer el diseño recursivo, siempre lo primero que te recomiendan observar es por qué el problema es complicado, ¿ya? Si bien la descripción es sencilla, es chiquita, no tiene demasiado ruido, pues podemos entender qué es lo que te pide. ¿Por qué el problema es complicado? Entonces, habría que preguntarse y hay que determinar ese factor que hace al problema complicado. Y estamos observando que si tenemos una colección de 4 elementos, la cantidad de respuestas diferentes es 24. Entonces, la cosa sería definir nuestro factor que hace el problema complicado. Para este problema, entonces, vamos a identificar que a más elementos tenga la colección, entonces probablemente más conjuntos de permutación vamos a necesitar. Bien, una vez que tenemos esa apreciación, que la voy a escribir aquí arribita, decimos a más elementos, ¿cierto? Si n crece, entonces el problema parece que se vuelve más complicado. ¿De acuerdo? Esa es una apreciación inicial que puedo hacer. ¿Qué es n en este sentido? N vendría a ser el número de elementos de la colección que quiero permutar, ¿ya? Elementos del conjunto. Eso vendría a ser n. Muy bien. Este pasito bien importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese me va a permitir probablemente tener una apreciación diferente de mi problema. Entonces, estoy consciente de que n hace que mi problema sea complicado. En este caso particular, ¿cuánto vale n? N vale 4. Entonces, estamos diciendo que 4 relativamente ya es un problema algo complicado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a tratar de hacer, fíjense, es analizar el problema y cómo se encuentra la solución,
tratando de encontrar una versión menos complicada sin entrar a demasiado detalle, es decir, sin ir escarbando hasta su facción más fácil. Y la forma en que se va a analizar. Hay varias maneras de analizar la solución. Esta es una de ellas. La forma de conseguir ese conjunto de permutaciones, como les había mencionado antes, es ordenada y está conseguida de manera sistemática. ¿Eso qué significa? Que cada permutación incluso tiene un lugar en el conjunto. Eso les había mencionado. Si nosotros observamos este conjunto de permutaciones que tenemos acá, había dicho que esta sería la quinta permutación, ¿cierto? Si es que se genera de manera sistemática. Y esta generación que tenemos aquí tiene una regla de formación que ustedes pueden ya observar y que en la transparencia de adelante le vamos a sacar mucho provecho. Esta primera línea, fíjense, esta que tenemos acá, ¿qué tienen de común? Toditas empiezan con 1 y luego acá le sigue, ¿correcto? Los restantes 3 elementos. Esta línea segunda, fíjense, esta línea segunda, ¿qué tiene de interesante? Es que todos los conjuntos empiezan con 2 y luego le siguen los otros 3 elementos. Lo mismo acá. ¿Ya? Lo primero que se tiene es el 3 y luego se tienen los siguientes elementos. Y esta última línea que completa el conjunto de permutaciones, ¿qué tiene de común? Que toditas empiezan con 4, fíjense, y luego le siguen las restantes números o valores en la permutación. Bien, acá es observación, ¿de acuerdo? Tienes que observar y tienes que tratar de encontrar una forma sistemática de conseguir el resultado. En este caso, ese es algo que salta a la vista. Por lo tanto, esta primera línea que nosotros habíamos observado, fíjense, se puede transformar a lo siguiente, ¿no? Se puede transformar a una operación que me permita unir dos conjuntos. Entonces, ¿qué conjunto vamos a tenerlo de manera invariante en esta primera fila? Vamos a tener a este conjunto que tiene el elemento 1. Fíjense, este conjunto es un invariante, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos este 1 por aquí. ¿Y qué es el conjunto que varía, que hace que estas primeras 6 permutaciones sean diferentes? Este que tenemos acá, este conjunto, fíjense, no es el mismo. Este es 2, 3, 4, este es 2, 4, 3, este es 3, 2, 1, este es 3, 4, 2, este es 4, 2, 3 y este es 4, 3, 2. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen pero de común esos conjuntos verdes? De común tiene que todos son una versión diferente, posicionalmente hablando, de los elementos 2, 3, 4. Esta relación que acabo de escribir en esta primera línea también se observa en esta segunda línea, ¿de acuerdo? Acá también se está observando el mismo comportamiento. Fíjense, ¿qué hemos hecho? Hemos explicitado que la segunda línea a su vez se va a conseguir como la unión de dos conjuntos. Cada conjunto de la segunda línea se consigue como la unión de dos conjuntos. El primer conjunto, similar al anterior, es un conjunto invariante y en esta ocasión, ¿quién es el invariante? Este. ¿Ya? En la tercera línea, fíjense quién es el invariante, el 3. En la cuarta línea, el que no se mueve es 4. ¿Y cuáles serían los conjuntos que van variando en su composición posicional? Serían estos, ¿no es cierto? Y hacia allá son variaciones de este conjunto. Este es diferente conjunto a este y a este, pero este conjunto
es diferente esto solamente por una variación posicional. Y lo mismo sucede acá, ¿ya? A ver, esta forma de observar, digamos, la solución es interesante. ¿Por qué? Porque estamos tratando de encontrar primero un formato sistemático de conseguir el resultado. Y lo segundo que estamos observando aquí es que vamos a tener una cualidad que nosotros ya sabemos por definición que es un problema conocido. Por ejemplo, vamos a agarrar solo la primera fila. Esto que tenemos aquí, fíjense, solamente esos conjuntos verdes, ese es un problema que ya sabemos por definición. Resulta que esos conjuntos verdes son el resultado de permutar la colección 2, 3, 4, ¿ya? Estos 4 o 6 que tenemos aquí. Bien, una vez que tenemos esa observación, bueno, ya podemos hacer cosas interesantes para adelante, ¿ya? Seguiremos analizando. Bueno, primera observación, nos hemos dado cuenta que los invariantes se mantienen por fila, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va variando? Los otros 3 elementos, que también hemos observado que estos 3 elementos en la primera fila, fíjense, siempre los conjuntitos azules son una versión distinta posicional de los elementos 2, 3, 4. Los conjuntos rojos aquí son una versión diferente posicional del conjunto 1, 3, 4 y lo mismo acá, ¿no es cierto? En la tercera y en la cuarta línea se observa el mismo hecho. Muy bien, entonces esto nosotros podríamos, como ya les había comentado, estos conjuntos azules, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, para nosotros es una representación de un problema que por definición ya lo conocemos. Estos azulitos, si nosotros sacamos hacia arriba, son 6, ¿no es cierto? Y sería el resultado de pedir permutar, fíjense, eso sería el resultado de ir a permutar el conjunto 2, 3, 4. Ya que esos conjuntos azules, ¿qué tienen de común? Los elementos, pero ¿qué tienen de diferente? La ubicación del elemento, ¿ya? Y lo mismo acá, fíjense, este rojo sería un problema de permutar los elementos 1, 3, 4. Este sería el permutar los elementos 1, 2, 4. Y este sería permutar los elementos 1, 2, 3. Bien, una vez que tenemos esa observación, esta solución que tenemos acá se la puede escribir así. Entonces, permutar 1, 2, 3, 4 sería el resultado de ir a conseguir el conjunto total de manera sistemática de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es encontrar todas las permutaciones que tienen la forma 1, cualquier cosa, ¿cierto? Eso sería esta fila. ¿Cuántas permutaciones hay aquí? Hay varias, ¿correcto? Hay varios conjuntos que responden a este formato. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a encontrar las siguientes permutaciones, que en el caso de la diapositiva se ve en filas, ¿no es cierto? Entonces, la segunda fila, ¿qué tiene de común? Toditas son conjuntos que empiezan con 2 y luego le siguen 3. ¿Ya? ¿Y cómo estamos escribiendo? Fíjense, el invariante aquí es 2. Y este 2 nosotros lo vamos a ir uniendo a todo el conjunto de conjuntos que me devuelve ir a permutar 1, 3, 4. Recordemos que este problema, fíjense, me devuelve un conjunto de conjuntos. Esto me devuelve, ¿ya? Van a tener mucho cuidado. Nunca jamás me devuelve solo un conjuntito simple, sino me devuelve un conjunto de conjuntos por definición. Y a cada uno de estos nosotros le vamos a unir mi invariante. Entonces, aquí yo tengo un elemento que es invariante y este va a venir acá y este se va a unir aquí y este se va a unir aquí y eso hace que mi problema tenga solución interesante. A ver,
hasta este momento, ¿qué es lo que se ha hecho? El problema era ir a resolver la permutación de 4. Acabamos de encontrar una versión del problema, dado que nosotros sabemos resolver una permutación de ¿cuántos elementos? De 3. ¿Ya? Entonces, este problema, fíjense, es equivalente a permutar 3 elementos de un conjunto. Este también es equivalente a permutar 3 elementos de un conjunto. Este también. Y el de abajo también. ¿Correcto? Toditos, ¿qué tienen de común? Que la cantidad de elementos es 3. ¿Qué tienen de diferente? Que los conjuntos no son el mismo, pero el problema en general vendría a ser el mismo si consideramos que n es mi criterio de complicado. Entonces, acá estoy diciendo, para poder resolver la permutación de 4 elementos, parece que es interesante resolver la permutación de 3 elementos. Interesante observación. Acá, por lo tanto, yo digo, para resolver una permutación de 4 elementos, yo debería saber resolver de manera correcta una permutación de 3 elementos. Si yo supusiera que este problema ya está correctamente resuelto, entonces mi problema para resolver 4 elementos sería relativamente sencillo. Muy bien, entonces yo ya me estoy dando cuenta cuál puede ser mi premisa de partida para el diseño de mi solución para la permutación, ¿correcto? Entonces le digo, si mi problema es complicado, ahora sí generalizaremos. Si a mí me piden resolver, por ejemplo, para un tamaño de entrada n, ya las permutaciones, parece que estas permutaciones se pueden resolver bajo la suposición de que yo puedo resolver el problema para un conjunto de un elemento menos. ¿De acuerdo? Si yo pudiera resolver esto de manera correcta, entonces resolver el problema para n no debería ser complicado. Fíjense, acá yo tengo una forma sistemática de hacerlo. ¿Ya? Nos anotamos esas cositas ahí arriba y continuamos. A ver, entonces, la manera sistemática, como les decía, de pensar y concebir la solución es la siguiente. Se dice, 4 es difícil. ¿Qué es un poco menos difícil? 3, ¿ya? Es menos complicado. Entonces, básicamente, para poder reducir mi problema a un problema un poquito menos complicado, hay también una estrategia interesante, ¿cierto? Es agarrar la colección, quitarle el primer elemento, quedarte con lo que resta de la colección y eso mandar a permutar. Luego le quitas el 2 a la colección, te quedas con el resto de la colección y ese resto lo mandas a permutar y así sucesivamente. Cuando termines todas estas partes, estas porciones de la solución, fíjense, todas estas porciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unirlas y eso me va a permitir tener la solución. La manera sistemática, como les comentaba hace un momento, de conseguir las permutaciones respeta el orden original en el que se encuentran los elementos. Entonces, el primer grupo de permutaciones que se va a conseguir de manera sistemática son todas aquellas que empiezan con el primer elemento de la colección original. El segundo grupo con el segundo elemento. ¿De acuerdo? No necesariamente hay que ordenar estos elementos para conseguir la permutación. Entonces, eso quiere decir que si queremos ordenar, por ejemplo, este conjunto 7, 3, debería funcionar similar, ¿no es cierto? Este es el primer elemento, el segundo y el tercero. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a conseguir? El grupo de los 5, luego el grupo de los 7, todas sus permutaciones, y luego el grupo que empieza con 3, ¿no es cierto? Esa sería la forma de hacer.
En este caso particular, bueno, hemos tomado un orden en la colección inicial de datos que no necesariamente tiene que ver con el valor. Ya esto es posición. Perfecto. Por lo tanto, a ver, el conjunto total de permutaciones, a su vez, ¿cuántos subconjuntos tiene? Es la pregunta. En este caso, si mi colección es de 4 elementos, ¿cómo hemos ido armando la solución? Hemos ido armando por bloques, ¿cierto? Entonces hemos armado el bloque 1 o el grupo 1, le llamaremos, de las permutaciones que tenían esta forma, ya que corresponde a esta línea. Y así, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde hemos armado? Hasta el bloque 4, que tiene el conjunto de las permutaciones que tienen esta forma. ¿Correcto? Eso sería el bloque 4. Esto cuando tenemos un conjunto inicial de 4 elementos. Dices, muy bien. Entonces, para resolver un problema de n elementos, aparentemente resolver este problema, ¿cómo se conseguiría? Con n bloques, ¿cierto? Entonces vendría el primer bloque, el segundo bloque y el enésimo bloque. Correcto, así vendría el armado de la solución. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Siguen dormidos? Muy bien. Entonces, acá voy a escribir ya lo que estábamos analizando aquí. Fíjense, cada paso que estoy dando, yo ya estoy pensando cómo sería en elementos. Entonces voy a conseguir el primer bloque o el primer grupo, ¿no es cierto? El bloque que le corresponda al elemento 1 de la secuencia. Luego voy a conseguir el bloque que le corresponda al elemento 2 de la secuencia. Y por último, vamos a conseguir el bloque que le corresponda al elemento enésimo de la secuencia. Muy bien. Y además, fíjense, para que esto funcione, yo doy por hecho que este problema se sabe resolver de manera correcta. Ahorita, ya mi problema ya no es resolver la permutación de 3 elementos. Si supongo que este se resuelve de manera correcta, mi problema es encontrar esta solución. ¿Ya? Entonces, mi premisa, ¿por dónde voy a partir? Voy a partir por la idea de que yo ya sé resolver n-1, como habíamos dicho hace un momento. Y en este ejemplo particular de 4, que yo ya debería suponer que sé resolver una permutación de 3. Bien, continuamos en el análisis y nos fijamos. Cada vez, dice, vamos a ir quitándole un elemento para ir reduciendo mi problema de 4 a 3. El chiste es qué elemento. Y una manera interesante de hacer es la siguiente. Fíjense, inicialmente, ¿qué va a entrar a mi problema? Va a entrar esta secuencia de 4 elementos, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es conseguir el grupo, el primer grupo. Ya esto le corresponde al primer grupo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a llevar el elemento que queremos quitar, digamos, de nuestra inspección a la primera posición. Por lo tanto, fíjense, vamos a cambiar la primera vez el primer elemento con el primer elemento y me va a quedar este. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Quitarle y quedarnos con esto. ¿De acuerdo? Luego lo volvemos a reponer y le digo, vamos a swapear. Fíjense, el segundo elemento ahora me toca hacer. ¿Y qué es lo que vamos a tener? 2, 1, 3, 4. Este elemento lo quitamos un rato de inspección y este es el que vamos a ir a permutar. Luego lo volvemos a considerar de manera íntegra al conjunto y swapeamos el tercer elemento y siempre lo ponemos en primera posición. Entonces siempre vamos a quitar el elemento de la primera posición y los restantes elementos vamos a ir a permutar. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces vamos a hacer eso? Tantas veces como elementos tenga mi colección original. En este caso, ¿cuántas veces estamos haciendo ese procedimiento? Estamos haciendo 4 veces.
Dices, aquí escribiremos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una secuencia, fíjense, la secuencia va a ser S1, S2 y así, ¿no es cierto? Hasta Sn. En cada ocasión, si ustedes observan, para conseguir cada bloque que tenemos aquí, para conseguir el bloque 1, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agarrar el S1 y llevarlo a la primera posición. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Y el resto que sería una colección reducida de un elemento menos, lo mandamos a permutar. Acá, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, el segundo elemento de la colección lo tenemos que llevar a la primera posición y luego el resto sería la secuencia con un elemento menos. Lo último que tenemos que hacer aquí es el enésimo elemento, lo vamos a llevar a la primera posición y el resto me quedaría como la secuencia prima que tengo que ir a permutar. ¿Listo? Hasta aquí estamos entendiendo el razonamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjense, vamos a generalizar aquí con n. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, ya lo hemos estado haciendo más o menos en las anteriores transparencias, y observamos, si es que mi secuencia tuviera elementos, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer primero? Vamos a intercambiar el elemento 1 con el elemento iésimo, ¿ya? Siempre al primer elemento llevar el iésimo elemento. Este sería, ¿ya? ¿Cuántas veces vamos a hacer eso? Tantas veces como elementos tenga la colección original. Y luego vamos a decir, fíjense, que vamos a conseguir el grupo que le corresponde al iésimo elemento, ¿ya? El grupo que le corresponde al iésimo elemento tiene esta forma. Siempre el iésimo elemento se va a encontrar en la primera posición, ¿ya? Una vez que hemos permutado o cambiado, perdón, el orden, entonces siempre el iésimo elemento se va a encontrar en la primera posición de la colección. Y luego los restantes elementos, fíjense, sin el primero vamos a ir a permutar. ¿Qué me permite obtener? Me va a permitir obtener, fíjense, todas las permutaciones que tienen este formato. Tienen el formato que empiezan con el elemento E sub I, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Toditas las permutaciones. A su vez, si ustedes observan, este problema que tenemos aquí, nosotros vamos a pedirle que vaya a permutar la secuencia de n-1 elementos. ¿Y desde qué grupo queremos que empiece a permutar? Desde el primer grupo, es decir, queremos que empiece desde este elemento. ¿Hasta dónde? Hasta este elemento. Para eso sirve este. Este sirve para identificar en qué bloque estamos empezando a permutar. Entonces, este I, para nosotros, ¿qué me dice? ¿Qué elemento me toca o de qué elemento, grupo de permutaciones debo encontrar? ¿Ya? Este I, entonces, la primera vez en que debería empezar, siempre en 1 cuando se inicia una permutación de 0. Listo. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo único que me falta entonces completar? El resto de las permutaciones. Y el resto de las permutaciones se consigue nomás con la colección original, que es la secuencia, pero en esta ocasión, si nosotros sí hemos encontrado el grupo del iésimo elemento, ¿qué me tocaría encontrar ahora? El grupo del I más un elemento hasta el enésimo grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos recortando el rango. Decimos, muy bien, hemos encontrado que para resolver el problema de las permutaciones de n elementos, entonces sería interesante saber resolver el problema de n-1 elementos. Pero por otro lado, me he dado cuenta que para armar mi solución, dice, yo tengo que tener el bloque 1 del primer elemento, tengo que tener el bloque 2, que es el segundo elemento, así, hasta el bloque n. Fíjense, mi problema va a también determinarse por bloques, ya ni siquiera por por bloques. Entonces,
Resulta que mi problema de conseguir las permutaciones se complica, ¿correcto? En la medida que n crece, porque tengo que conseguir hartos bloques. Tengo que conseguir toda esta cantidad de bloques. Entonces, si yo lograra conseguir el bloque 1, ¿qué bloques me faltaría todavía conseguir? Desde el 2 hasta el n. Y eso dice esto. Si yo he conseguido el bloque yésimo, todavía, ¿cuál me falta conseguir? Me falta conseguir todo este rango de bloques y esta es esa llamada. ¿De acuerdo? ¿Cuántos elementos tiene esta permutación? Una secuencia de n elementos. Vuelve a agarrar los n elementos, pero en distinto orden. ¿Y ya está? Muy bien. Generalizaremos nuestra solución. A ver, ¿en qué consiste la propuesta de solución que tenemos? Te dice, vamos a intentar permutar un conjunto de n elementos y queremos encontrar la permutación que le corresponde al bloque I o al grupo I. Dos pasos tengo que hacer. El primer paso es intercambiar el elemento de esta colección de la posición iésima con el primer elemento, ya de tal manera que siempre el primer elemento va a ser el que va a determinar el bloque que me toca encontrar en esta ocasión. Por esa razón siempre hacemos el intercambio. Una vez que hacemos el intercambio, entonces el primer elemento de este conjunto encabeza este bloque que me toca trabajar y voy a asumir que el problema de resolver permutaciones de n-1 ya está hecho. Y siempre este problema, ¿dónde vamos a empezar? ¿En qué bloque? En el primero. ¿De acuerdo? Entonces, esta partecita que tenemos aquí, ustedes observen, esta que tengo escrita aquí, estita, hasta acá, me permite conseguir un bloque, ¿ya? Este me genera un bloque. Y esta parte que nosotros tenemos aquí me genera los restantes bloques. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Muy bien, entonces si hemos conseguido el iésimo bloque, ahorita, ¿de dónde a dónde todavía me falta conseguir? Desde I más 1 hasta N. ¿Cuándo? Cuando N es mayor que 1. En esas ocasiones, mi problema es difícil. ¿Ya? Cuando mi problema se vuelve una versión fácil del asunto. Tenemos dos cosas, ¿ya? Cuando nosotros queremos permutar, fíjense, una secuencia de un elemento. ¿Ya? Si tenemos la permutación de un conjunto de un elemento, eso es súper fácil. La permutación sería esta, ¿ya? Ese es el resultado. Para cuando el tamaño de la colección es 1. ¿Cuál es la otra situación fácil también? Porque aquí tenemos dos maneras de permutar, si ustedes se fijan. Una es por la reducción de la secuencia y otra es por la consecución de los bloques, ¿ya? Esta me permite completar los bloques y esta me permite reducir la secuencia. Para hacer permutación de 4 tengo que saber hacer permutación de 3. Entonces, el primer caso básico que hemos observado, parte básica, está trabajando sobre la cantidad de elementos que tiene la colección. Y esta segunda parte básica está contemplando cuando yo ya he completado los bloques. Entonces, algún día tarde o temprano, fíjense, ese I que me están mandando, me van a pedir generar el bloque del elemento I más N más 1. Y ya no hay, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene mi secuencia N? Entonces, en ese momento, habríamos terminado de conseguir los bloques y mi resultado, ¿qué debería ser? La secuencia vacía. Y ya no hay más bloques, le estoy diciendo. Entonces, el conjunto de permutaciones es la secuencia vacía. ¿Listo? Ya está. Completamos y vendría a ser esta la definición. ¿Ya? Ahora no sé si tenemos una formalización. Sí, la tenemos. Tenemos una formalización mucho más interesante en la que te dice, queremos permutar una secuencia de n elementos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar con o queremos conseguir el iésimo grupo.
Lo primero que hacemos es intercambiar el elemento 1 de la secuencia con el elemento iésimo y luego conseguimos el grupo que le corresponde al iésimo elemento, dado que mi secuencia se reduce, ¿cierto? Y luego vamos a ir a conseguir el resto de las permutaciones, ¿cierto? Con la secuencia original, pero I más 1. Estos son mis casos básicos. Este es un arreglo de arreglo. Esto es el arreglo vacío para cuando n pertenece a los enteros positivos. ¿Y qué resulta que es n? Fíjense, n es la cantidad de elementos que tiene la secuencia. ¿Y qué viene a ser? Y viene a ser un valor que siempre está en el rango entre 1 y n más 1, ¿ya? Para poder ejecutar esto. Y la secuencia prima resulta ser la secuencia menos el primer elemento en todas las ejecuciones. ¿Está bien? ¿N qué es? Es la cantidad de elementos que tiene la secuencia. ¿Correcto? Y ya estaríamos. Con eso se supondría que podríamos conseguir las permutaciones. ¿Ya? Procedimiento sistematizado. Ok. Su tarea, ir a implementar este proceso. Por ejemplo, si nosotros le pedimos, hacemos una llamada al proceso permutaciones y le mandamos la secuencia 1, 2, 3, 4 e inicialmente con 1, entonces esto me debería generar mi conjunto de permutaciones. A ver, probablemente la firma debería ir así, ¿ya? Vamos a agarrar. ¿Qué les conviene utilizar en la secuencia? ¿Arreglo hecho a corchete o un array list? ¿Qué les conviene utilizar? ¿Un con corchetitos? Muy bien. A ver, eso ustedes tienen que ir a implementar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacer más o menos, así sería la firma, ¿no es cierto? Vamos a agarrar un objeto que se encargue de hacer las permutaciones, al cual le vamos a denominar permutador. ¿Ya? Le admitimos, te volamos un poquito por acá. Y más o menos vendría a ser así. Esto también tienen que aprender. Cuando te piden hacer las permutaciones, lo único que te van a mandar, fíjense, es una colección. Entonces, probablemente algo así tendría que suceder, ¿no es cierto? Nuestro procedimiento debería estar en un objeto cuya responsabilidad es permutar. Entonces, este objeto ¿de qué clase es? Es un objeto de clase permutador. Esa es su misión. Y básicamente si agarramos un array list, a ver, el problema dice, fíjense, ¿qué tiene que devolverme este permutador? Me debería devolver, si agarramos un array list, así debería ser la firma. Fíjense. Vamos a agarrar un array list de un array list. ¿Sí? Esa es la composición. Tengo que tener un arreglo de arreglos. Ahora, si supongamos que mi arreglo es de enteros, más o menos iría así. Esa sería la firma, la salida. ¿Y qué es lo que sabe hacer todo permutador? Obviamente, al ser un permutador, ¿qué debería saber hacer? Permutar. Y para eso, ¿qué va a recibir? Fíjense, lo único que debería recibir es la secuencia que se quiere permutar. Y de manera consistente, con el resultado que hemos escrito aquí, entonces lo único que yo le debería mandar, fíjense, es la secuencia. No debería pedirle mayor información para afuera. ¿Correcto? Y aquí hacemos
lo que tenemos que hacer. Pero nuestro razonamiento trabajaba con otro dato más. Entonces, a eso se llama sobrecargar. Nosotros vamos a sobrecargar este proceso que se llama permutar. Y este proceso es el que me va a generar el verdadero conjunto de permutaciones. ¿Ya? Hasta aquí la firma, fíjense, es prácticamente similar. ¿Y qué es lo único que va a cambiar? Esta es mi versión recursiva de mi solución. ¿Ya? Este permutar, ¿qué va a recibir? Va a recibir dos datos. ¿Ya? Va a recibir como primera información, va a recibir la secuencia que quiero permutar, ¿no? Que en este caso se compromete a tener cosas de clase integer, que es la secuencia. Y como segundo dato, nosotros necesitamos el famoso i. ¿Ya? Y aquí implementas lo que hemos pensado en mi diseño recursivo. Por lo tanto, decimos, para permutar, dice que va a delegar, ¿cierto?, la responsabilidad al proceso permutar. Va a transferir orden de mando. Y le va a decir, le voy a mandar la secuencia y siempre la primera vez en qué grupo voy a empezar a permutar, en el 1. ¿De acuerdo? Y esto empieza a funcionar. Esto tienen que implementar. Vendría a ser el proceso que hemos pensado en la transparencia. Bien, una vez que tenemos eso, me cuentan cómo les ha ido, ya después de haber aplicado esta implementación. ¿Alguna duda acá? ¿Tienen alguna pregunta respecto a cómo se reduce las secuencias? ¿Algo? Fíjense, no estoy utilizando ni for ni while, ¿no es cierto?, para poder razonar mi solución. Todo lo he puesto en términos de recurrencia. Muy bien, entonces espero sí, y vendría a ser el que cuenta la cantidad de grupos que se generan. ¿De acuerdo? Por eso es que este i es dato muy importante. ¿Dónde va a empezar mi i? Fíjense, siempre empieza en 1. ¿Y cuándo va a terminar de hacer los grupos? Cuando algún día estés queriendo hacer el grupo n más 1. Entonces ahí ya termina. ¿Correcto? Eso por un lado. Este es el que cuenta la cantidad de grupos. Para eso sirve el i. Y este es el que me dice de qué tamaño es la secuencia que estoy queriendo permutar. Ya este caso básico o esta parte básica es cuando la cantidad de elementos que tiene la secuencia permutar es chiquita, es 1. Pero esta parte básica es cuando este es el que me controla la cantidad de grupos de permutación que tengo. ¿De acuerdo? Este i vendría a ser el que oficia de contador de grupos. ¿Está bien? ¿Quieren hacer una ejecución de este proceso? Sí, Inge, por favor. A ver, vamos a hacer una ejecución de este proceso para ver que el razonamiento funciona, ¿ya? Entonces, a ver, agarramos y nos vamos a dar un caso sencillo, no muy grande, porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo.
Pero esta forma de proceder es la que realiza a la hora de hacer caso al pensamiento que hemos desarrollado. Pero ahí te vas a dar cuenta del famoso contador que me estás mencionando, Adalí. Haremos una permutación donde nos los ponemos. A ver la definición. Vamos a agarrar por acá. ¿Dónde está esto? Y la vamos a tener acá abajo. ¿De acuerdo? Esa parte. Y nos vamos a venir en esta parte de acá. Vamos a achicar. A ver, vamos a intentar. Esto no va a funcionar interesante. Pero bueno, entonces vengamos por aquí. No los vamos a traer hacia aquí. Lo vamos a reducir esto. Y a ver, intentaremos mirar cómo se observa esto. Y le decimos mi solución. Estaba aquí. Esta quiero ver. No me deja. Chequearemos. Esta es, ¿ya? Ahí sí, lo vamos a poner ahí. ¿De acuerdo? Esa es la solución. Bien, nos venimos acá y vamos a hacer una ejecución de mi problema. Y queremos hacer, fíjense, la permutación. ¿Ya? Queremos hacer, voy a agarrar solo P para explicar la permutación, para no estar escribiendo mucho. Por ejemplo, si yo quiero hacer la permutación de la secuencia y vamos a agarrar A, B, C, ¿de acuerdo? Eso quiero permutar, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? Que esta permutación va a ser igual al resultado de ir a permutar la secuencia A, B, C, empezando por el grupo 1. ¿Correcto? Entonces, esta es la llamada a este proceso. Entonces, arrancamos. Fíjense, la llamada a este proceso, ¿qué espera aquí? Espera su secuencia, ¿cierto? ¿Y qué espera aquí? Espera un I. ¿La secuencia qué cosa es? La secuencia es A, B, C. ¿Correcto? Y el I en este caso, ¿cuánto vale? 1. Estamos realizando esto, ¿ya? ¿Qué te dice? Lo primero que vamos a hacer, dice, es intercambiar el elemento, el primer elemento con el elemento de la posición I. ¿Cuánto vale I? 1. ¿Con qué elemento tengo que cambiar? Con el 1. Entonces, mi secuencia después del swap, fíjense, esta es la primera instrucción que hacemos. Después del swap, ¿cómo va a quedar mi secuencia? ABC. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber hecho el primero, que es intercambiar, mi secuencia sigue quedando como ABC. Segundo paso, me dice, agarra y conseguí el arreglo del resultado. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, como esa es una formalización, vamos a tener en el resultado. ¿Ya? Mi resultado, ¿qué va a ser? Dice, va a ser un conjunto, por un lado así, y por otro lado, unión esto. Y entonces, dos cosas tengo que ir a conseguir. Iremos a conseguir primero esto. Dice que yo tengo que unir, dice, el elemento de la posición 1 del arreglo. ¿Quién es el elemento de la posición 1? A. Le tengo que ir a unir de manera prefijada a todo el resultado de ir a permutar. ¿Ya? Entonces tengo que pedirle permutar, fíjense, la secuencia prima, dice. ¿Y la secuencia prima qué es? Es la secuencia sin el primer elemento. ¿Ya? Entonces tenemos la secuencia, debe tener batería. De la secuencia, debe tener batería. Es la secuencia que tenemos, perdón chicos, es la secuencia original que sería ABC menos A. Entonces aquí, ¿qué le estoy pidiendo? Que vaya a hacer esta permutación, ¿cierto? Agarramos esto. Dice, queremos hacer la permutación
Queremos hacer la permutación ¿de qué? De la secuencia prima. Y la secuencia prima, para todos los efectos, es esta secuencia menos el primer elemento. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo ir a permutar? BC. ¿Y desde qué grupo le estoy pidiendo ir a permutar? Desde el 1. ¿Correcto? Ok. Abandonamos un momento el espacio y resulta que vamos a atender esta llamada. Ahora, fíjense que estoy queriendo resolver la permutación del conjunto BC, ¿cierto? Dado que me dice que voy a empezar en el primer grupo. Ejecutamos. Entonces, aquí la secuencia, que sería BC, ¿ya? El I, ¿cuánto valdría? 1. Y lo que estoy buscando es mi resultado. ¿No es cierto? Y hacemos lo mismo. Siempre empezamos por el primer paso. Te dice, intercambia el primer elemento, el iésimo elemento con el primero. Entonces, mi secuencia en este caso no cambia. Mi secuencia sigue siendo BC. Una vez que hacemos eso, anda a conseguir el resultado. Y el resultado me dice, agarra el primer elemento, que es B, y dice que eso tienes que unirlo al resultado de ir a permutar. De ir a permutar la secuencia, esta secuencia menos el primer elemento. Entonces, ¿qué secuencia tengo? La C. ¿Y desde dónde vas a empezar tu permutación? Desde el grupo 1. Muy bien, abandonamos un momento el espacio. Fíjense, tengo una llamada a una permutación. Y esta llamada es así. Fíjense, me dicen, anda a permutar el elemento o la colección que tiene un elemento, dado que empezamos nuestro grupo desde U. Nuevamente empezamos la ejecución. Aquí dice, mi secuencia en este ámbito rojo, ¿qué vale? Vale C. ¿Correcto? Mi I, ¿cuánto vale? Mi I vale 1. Y aquí yo voy a intentar encontrar mi resultado. Me fijo, mis casos básicos. Fíjense, ¿cuántos elementos tiene la secuencia? Acá yo tengo ese caso básico. Para cuando la secuencia tiene un solo elemento, dice, entonces el resultado se consigue así. Dice, sí, la secuencia tiene un solo elemento. Entonces, mi resultado, ¿qué va a ser? Va a ser esto. Ya va a ser el arreglo de la secuencia. ¿Listo? Entonces hemos terminado, fíjense, por caso básico hemos terminado. Por lo tanto, esto retorna acá. Resulta que la permutación, la permutación de C tomado de 1 en 1 es el conjunto este. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Habría terminado. ¿De acuerdo? Muere ese espacio. Retornamos a mi espacio celeste, ¿ya? Y en mi espacio celeste me dice, a todos los conjuntos que has retornado, unile el B. Entonces vamos a hacer primero esta operación. Por lo tanto, acá yo ¿qué tendría? Ya tendría esta permutación. B le voy a unir a todos los conjuntos que me ha respondido este proceso. Acabo de hacer esta parte. Unión, dice. Unión. Dice, vuelve a llamar al proceso permutación. Y en esta ocasión dice, mándale la secuencia completa. La secuencia completa, ¿quién era? B, C. ¿De acuerdo? Y además me dice, y más 1. ¿Y cuánto valía aquí? 1. Entonces, acá yo le voy a mandar a hacer el segundo grupo. ¿Correcto? Ok, nuevamente, abandona un momento. Voy a borrar esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esta parte de acá para poder tener espacio. Entonces, ya murió, ¿verdad? Ya realizó, murió. Entonces, ya no hay, este espacio. ¿Correcto? Esto ya terminó de ejecutarse y este espacio ya no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a agarrar esto. Lo vamos a hacer así. Mejor. Sí. No me deja. No me deja. Así que no, tengo que borrarle con mucha paciencia.
Voy a averiguar cómo borrar lo que es más grande. ¿Ya? Listo, lo borramos este espacio. Entonces se ha abierto un nuevo espacio que le voy a llamar que es el verde. Fíjense, esas permutaciones. Permutación. ¿De qué arreglo? Del arreglo BC. ¿Qué me están pidiendo conseguir ahora? El grupo 2, porque eso me están mandando. ¿Sí? Entonces, mi secuencia aquí que vendría a ser BC. ¿Cierto? Mi I aquí, ¿qué cosa es? 2. Y lo que queremos conseguir es el resultado del conjunto de permutaciones. Primer paso, ¿qué me dice? Intercambiar el primer elemento con el iésimo elemento. Entonces, segundo elemento con el primero. Por lo tanto, mi secuencia, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así, intercambiar. ¿Ya? Segundo paso, porque no estamos en caso sencillo, ¿no es cierto? Segundo paso, ¿qué me dice? Anda a conseguir la respuesta, pero la respuesta se consigue, dice, agarrándose unión, dice, la permutación de la secuencia prima. Y la secuencia prima es esta secuencia menos el primer elemento. Entonces, ¿qué le mando a permutar? Le mando a permutar B. ¿Y desde qué grupo le vamos a mandar a permutar? Desde el 1. Muy bien. Esto me genera una nueva llamada a proceso. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer con rojo. Y dice, esto es, iremos a permutar. Fíjense, ¿qué arreglo quiere permutar? El B. ¿Desde qué grupo? Desde el 1. En esta ejecución, fíjense, mi secuencia, ¿cuánto vale? Vale B. Mi ¿cuánto vale? 1. Y mi resultado, ¿a qué va a ser igual? Nos venimos aquí. ¿Cuántos elementos tiene la secuencia? 1. Entonces, entramos por esta definición. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta va a ser este conjunto. Fíjense, este conjunto de conjuntos. Este resultado lo llevamos a donde me llamaste. Por lo tanto, este proceso resulta que es a este conjunto de permutación. ¿De acuerdo? Ni bien eso sucede, este espacio muere. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es borrar este espacio. Fíjense, este ya no existe. Terminó de hacer su trabajo. ¿Por qué terminó? Porque encontró un conjunto para permutar de tamaño 1. Y cuando nosotros queremos permutar un conjunto que tiene solamente un elemento, básicamente es ese conjunto ponerle en un conjunto resultado. ¿De acuerdo? Ok, terminamos de hacer esta primera partecita, que sería la unión, ¿correcto? Esta partecita, ¿qué me va a permitir obtener? Esta partecita me permite obtener esto. Le vamos a unir esto de B. ¿De acuerdo? Eso sería porción de la permutación. A eso tengo que unirle, dice, la permutación. Tengo que agarrar la colección original, que es CB. Ustedes observan, CB. Y tengo que ir a conseguir I más 1. ¿Y cuánto vale? 2. Entonces, aquí, ¿qué le voy a mandar? 3. ¿Ya? Es esta ejecución. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué me genera? Una nueva llamada. Fíjense, esto me genera una nueva llamada a un proceso que me permite hacer la permutación, dice, del conjunto. Fíjense el orden. Ya le hemos mandado el conjunto CB para una entrada 3. Entonces, mi secuencia aquí, ¿qué va a ser? CB. ¿Ya? Mi I, ¿qué va a ser? 3. Y estoy en búsqueda de mi resultado. Me fijo. Fíjense, mi I es más grande que la secuencia, que la cantidad de elementos que la secuencia. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo una secuencia de 2 elementos, como dice aquí, fíjense, mi I ya es una posición más allá de la cantidad de elementos que tiene mi secuencia. Entonces, eso ya no es posible. Por lo tanto, ¿esto qué me va a responder? Me va a responder el conjunto vacío. Muy bien. Este conjunto vacío se responde aquí. Fíjense, ¿de acuerdo? Y este espacio muere. Entonces, eliminamos este espacio. ¿Ya? Vamos a eliminar este espacio.
y lo borramos, ¿correcto? Este espacio acaba de morir. Entonces ya hemos parado de conseguir todos los grupos de esa permutación. Ahora sí, parece que ya estamos en condiciones de poder calcular esta permutación verde, ¿ya? Que tenemos aquí, y la vamos a completar. Resulta, dice, que el resultado, ahora fíjense, sería unir esto, unir con el resultado de esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjate, el resultado, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser este. Ese es mi resultado. ¿Ya? Acabo de conseguir. Este resultado tiene que venir aquí. Entonces, este me dice, el resultado de esta llamada es CB. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Este proceso acaba de morir, ha terminado de hacer, ¿ya? Todas sus cosas. Entonces, completamos. Fíjate, acá ya hemos completado esto y resulta que vamos a unir. Tenemos que unir esta porción con esta porción, que era el resultado. Por lo tanto, este resultado azul vendría a ser BC y CB. ¿De acuerdo? Ya está. Una vez que hemos terminado, esto debería llevarlo acá. ¿Correcto? Resulta que la llamada de esto es este conjunto de permutaciones, fíjense, BC y CB. Obviamente, este espacio acabó de morir, este también acaba de morir, ya no hay más. Ya podemos hacer esta unión, ¿verdad? Esto podemos hacer. Entonces haremos la operación, dado que ya sabemos esto. Entonces, hasta ahorita mi resultado, fíjense qué va a ser. Va a ser A, le tengo que unir a cada uno de los conjuntos de mi resultado. Entonces, esto ya tenemos así, C, D. ¿De acuerdo? Acabo de conseguir el bloque de permutaciones que le corresponde al A. Enseguida hacemos esta llamada. Unión, dice, unión a las permutaciones de la secuencia. La secuencia, ¿cuánto vale? ABC. ¿Ya? ABC. Y dice I más 1. Aquí mi I, ¿cuánto valía? 1. Entonces, aquí, ¿qué le digo? 2. Y esto me va a generar una nueva llamada. ¿Correcto? Me genera una nueva llamada. Y así. Fíjense. Entonces, aquí, ¿cómo ha ido terminando? Fíjense, se ha ido contando lo que tú merecías a Dalí. No ha ido contando los grupos. Entonces, veamos. Vamos a tratar de borrar esto. ¿Ya? Vamos a borrar esta ejecución, ¿cierto? Esto ya no me sirve. Y todo esto, adiós. Terminada mi ejecución. Porque en este caso me conviene agarrar el otro lápiz. Vamos a agarrar el otro lápiz porque esta borrada es demasiado ineficiente. Creo que no tengo manera de mejorar mi borrador, ¿no? A ver, veremos aquí, veremos si eso incluye en mi borrador. No, para nada. ¿Ya? Eso. A pesar que le vamos a hacer tanto. Vamos a ver, vamos a agarrar un cuadrado y lo vamos a dibujar aquí. ¿Sí? Y no se puede hacer trampa. De modo, hay que borrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita, ¿qué me tocaría ir a resolver? Fíjense, esa permutación negra que está pendiente.
Pero esa celestita que ustedes observan en la pizarra, esa ya que me ha conseguido ya el bloque de las permutaciones que empiezan con A. ¿Ya? A ver, vamos a intentar con este lápiz que me permite hacer un borrado más rápido. Esta, a su vez, me va a llamar, ¿cierto? Este es el problema de ir a permutar la colección A, B, C, dado que nosotros tenemos 2. Dice, mi secuencia aquí, ¿qué cosa es? Perdón. Mi secuencia es A, B, C. ¿Cuánto vale el I? El I va a valer 2, ¿cierto? Y aquí yo tengo que intentar buscar mis resultados. Me fijo, 2 no es más grande que la cantidad de elementos. La cantidad de elementos no es 1, entonces está difícil, ¿ya? Y pasamos a calcular. Lo primero que tenemos que hacer, dice, es intercambiar el segundo elemento con la primera posición. Entonces, ¿qué voy a tener? B, A, C en la secuencia. Primera cosa. Segunda cosa que hacemos es tratar de encontrar el resultado. Y el resultado va a ser, dice, el elemento B, unión, con el resultado que venga con la permutación de la secuencia prima. Y la secuencia prima se consigue agarrando la secuencia y quitándole este elemento, el primero. Entonces me dice secuencia AC y siempre empezamos en 1. ¿Ya? Abandonamos un momento este espacio y nos venimos a calcular nuevamente la permutación, dice, de la secuencia A, C, dado que tenemos que calcular el grupo 1. La secuencia es A, C, ¿correcto? ¿Y cuánto vale? 1. Y mi respuesta, fíjense, la vamos a intentar calcular. ¿Y es más grande que la cantidad de elementos? No. ¿La cantidad de elementos es 1? No. Entonces, ¿qué me dice? Agarra el iésimo elemento y permutarlo al primer elemento de la secuencia. En este caso, mi secuencia no sufre cambios, sigue siendo AC. Enseguida me dice, quítale el elemento primero de esa secuencia y anda a unir con todas las permutaciones de la secuencia prima que se conseguiría la secuencia original sin este elemento inicial. Y siempre empieza desde la 1. ¿Sí? A su vez, esto me va a generar otra llamada, la llamada verde. Viene aquí. Y me dice permutaciones. ¿De qué conjunto? Del conjunto C, dado que tenemos que empezar del grupo 1. Mi secuencia, ¿qué es? Es el grupo C. Mi I, ¿cuánto vale? 1, ¿correcto? 1. Y mi promesa de respuesta es res. ¿Cuántos elementos tiene la secuencia? 1, entonces ya estamos en caso básico. Por lo tanto, mi respuesta, ¿qué cosa va a ser? Va a ser esta permutación. ¿De acuerdo? Y terminamos. Esto lo devolvemos a donde invocaron el proceso. Por lo tanto, la permutación de este conjunto resulta que es este conjunto. ¿Sí? Ni bien hacemos eso, este espacio muere. ¿Correcto? Adiós espacio. Y nos venimos al área roja. Hacemos esta operación. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar esta permutación. Fíjense. A, C. ¿De acuerdo? Eso me genera. Y luego dice, tengo que venir a esta llamada. ¿No es cierto? Unión, ¿ya? Las permutaciones y voy a agarrar la misma secuencia que era AC, pero la diferencia ahora es que en esta ocasión vamos a cambiar el I. Mi I, ¿cuánto valía? 1. Ahora que estoy empezando a buscar el segundo grupo de las permutaciones. Venimos, cambiamos de color
nos vendremos con un verde nuevamente y le digo, esta llamada, fíjense, es permutación. ¿De qué conjunto? Del conjunto AC, ¿cierto? Y con 2. Por lo tanto, mi secuencia aquí, ¿qué va a ser? Va a ser la secuencia AC. Mi I, ¿cuánto vale? 2. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estoy tratando de encontrar? Mi resultado. Me dice, permuta el segundo elemento con el primero. Entonces, mi secuencia, ¿en qué va a quedar? C, A. Primera cosa. ¿Ya? Como este no sobrepasa la cantidad y este tiene todavía 1, entonces seguimos haciendo esta parte complicada. Y me dice, agarra el primer elemento de la secuencia, que es C, y anda a unirlo a todas las permutaciones que me genere de llamar a la secuencia reducida que solamente tiene A, y siempre de dónde vamos a empezar, de 1. ¿Correcto? Esto me genera una llamada, pero nosotros ya sabemos que me va a responder esto, ¿no es cierto? Esto me va a generar una llamada más acá. Que no la voy a hacer, esta me va a generar una llamada ahí. Y este problema, fíjense, ¿qué me va a responder? Este me responde que la permutación de este conjunto que tiene solamente un elemento es esa. Muy bien, ni bien hemos obtenido ese resultado, entonces ya estamos en condiciones de hacer esta operación. ¿Ya? El celo 1 dice a todos los conjuntos por delante. Entonces tengo C, A, que vendría a ser la permutación. Y me dice unión esto. Tengo que venir a hacer esta permutación. Ahora, este resultado tengo que unirlo a la permutación, ¿ya? Del conjunto. Agarramos conjunto original, que es CA. ¿Y qué conjunto me tocaría ir a conseguir? El 3. ¿Ya? Esto me genera una nueva llamada. Pero esta llamada, fíjense, también va a terminar porque 3 ya es más grande que la cantidad de elementos que tiene este. Entonces se va a venir por el segundo, la segunda definición básica del problema, que es esta. ¿Y esto qué me responde? Conjunto vacío. Entonces, unimos esto con el conjunto vacío y el resultado de esta ejecución verde, ¿qué va a ser? Va a ser CA. ¿Correcto? Ese es el resultado. Este resultado te lo devuelvo acá. Entonces, esto es CA. ¿Correcto? Esto con esto ya podemos unir. Por lo tanto, mi rojo, ¿qué me va a devolver? Fíjense, el rojo me devuelve que las permutaciones son AC y CA. Ese es el conjunto de permutaciones. ¿Correcto? Eso retorna aquí. Y este me va a generar, dice, este es el conjunto de permutaciones AC, CA, ¿ya? Y ya podemos hacer esta operación. Dice, a todas estas permutaciones, aumentarle la B por delante. Entonces, ¿qué tenemos? B, A, C. Tenemos B, C, A. ¿De acuerdo? Eso sería el resultado de esta unión. Esto acabamos de terminar. ¿Qué me toca hacer? Esta parte. Unión, dice, ¿no es cierto? Las permutaciones del conjunto original, que vendría a ser B, A, C, pero a diferencia tendríamos que ir I más 1, 3. ¿De acuerdo? Eso tenemos que hacer. Y así sucesivamente. ¿Han entendido, chicos? ¿De acuerdo? El funcionamiento se entendió, pero unas preguntitas, por favor.
nosotros, cuando llega al final, ¿no? Y explica que solo queda un elemento, por ejemplo, en el verde de la derecha, tenemos la permutación de A y le pedimos que busque uno y solo hay un elemento, entonces con ese se queda. Pero tendríamos que poner un if. Usted dijo que no pongamos ifs, pero es que nuestra regla de nuestro código solo dice n más 1. Entonces, automáticamente sabría cuándo detenerse. No, más bien cuando se hace recursividad, les cuento, puro if, then else y pura asignación van a usar. No van a utilizar otras cosas, les cuento. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Se tendría que, primero, ¿no es cierto? Siempre, antes de hacer cualquier cosa, esto muy importante, siempre tienes que averiguar en qué situación está. A ver, ¿qué te conviene averiguar? Lo primero que tendrías que averiguar, tu permutación, tu proceso más o menos viene así, ¿no es cierto? Uy, tu firma está así. Borremos esta barbaridad. Tu firma va a ir así, privado, ¿ya? Voy a reducir aquí, ¿ya? Array list de integers. Esa es tu firma. ¿Qué vamos a recibir acá? Esto es permutar. ¿Ya? Lo que recibimos aquí es un array list de integer. ¿Ya? Y además la secuencia. Y vamos a recibir un i. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si es fácil. Fíjate, mi promesa de respuesta va a ser un array list de integer. Más bien en recursividad, puro if, then else y pura asignaciones se hace. Este es mi resultado. Lo vamos a construir como un nuevecito, array list de integers. ¿Y cómo va a estar mi resultado inicialmente? Va a estar vacío, ¿ya? Vacío, listo, ahí. Siempre van a tener harto cuidado, siempre. Preguntamos, ¿será que el tamaño de la secuencia, fíjense, es 1? Estaríamos preguntando si cumple este caso. ¿Correcto? Si es así, entonces a mi resultado le vamos a ir a añadir la secuencia. Fíjense, la secuencia. Le vamos a ir a añadir la secuencia, tal cual. Y listo, ya estaría. Caso contrario, le pregunto, fíjense, ¿será, le pregunto, que mi i es mayor que el secuencia punto 5? Le digo, ¿ya? N que es el tamaño de la secuencia, ¿no ven? Si es así, entonces hacemos nada. Fíjense, si es así, hacemos nada. Yo ya tengo mi secuencia vacía. Ya está. Caso contrario, fíjense. Resulta que no tiene un elemento, resulta que no es mayor, entonces aquí tienes que hacer la parte complicada. Siempre, ¿de acuerdo? Inge, una preguntita más. ¿Estaría correcto el tema de, digamos, si queremos el segundo elemento, acomodarlo como primero y luego trabajar n-1 con las propiedades que nos ofrece Array, ¿no? Es Sí. que le pregunto esto porque en las torres de Shanghái usted hizo directamente en la forma de recibir los datos, ¿no? Dijo que era la clave. Sí, no, acá este problema es un poco más complicado porque requieres mantener la información. Ya, pero no es más complicado de resolverlas. A pesar que sí, esto es más complicado que las torres de Hanoi. Pero acá tienes que mantener la información, ¿ya? Y la reducción. Acá es interesante utilizar el array list porque en el array list tú puedes hacer un remove, ¿cierto? Y no tienes que hacer corrimiento. Puedes hacer un añadir
y le puedes añadir, por ejemplo, un elemento en una posición. Y no tienes que hacer corrimiento, automáticamente el array list te lo va a hacer. Ahora, si tú agarras un arreglo con corchetito, ¿de acuerdo? Así el arreglito normal que tienes, puedes hacer swap. Como tú dices, haces swap, digamos así. Y luego le dices que tu secuencia prima, fíjate, tu secuencia prima va a ser siempre desde el elemento 2 hasta el elemento E. Pero cuando tú tienes esta secuencia prima, fíjate, en la siguiente llamada, tu secuencia prima debería ser este. Y entonces tu secuencia prima, 2' le llamaremos, estaría en el rango desde 3 hasta n. Es también posible, les cuento, ir controlando a nivel de índices del arreglo. Vayan a implementar y me cuentan cómo les va a ir. Esto les va a dar interesantes sorpresas a la hora de implementar. Ya, pero aquí, conceptualmente, fíjense, esto funciona. ¿Ya? Pero van a tener harto cuidado. A ver, vayan a implementar y me cuentan cómo les va. Si les saca el conjunto de permutaciones, pero la lógica, fíjense, la lógica está completamente correcta. ¿De acuerdo? Así está bien especificado. Acabamos de demostrar que está funcionando. Y lo que tendríamos que hacer es traducir esto a un lenguaje de programación, considerar las cositas que se tiene que considerar y sobre la base de eso empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Inge, Bien. en la respuesta final, como en el caso de las torres de Hanoi, no tiene que ser un número se han hecho 14 permutaciones, ¿no? No. Sino sería ver el arreglo. Permutaciones. La respuesta, si yo le pido permutaciones de A, B, C, la respuesta debería ser A, B, C, A, C, B, B, A, C, chin, chin, arreglo, ¿no es cierto? B, C, A, ¿sabes? A, C, A, B y C, B, A. Esa debería ser la respuesta. Por eso mi respuesta es un arreglo de arreglos. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Fíjense. Esa es mi respuesta. No es una cadena. Ayer en las Torres de Hanoi es verdad que hemos generado como resultado el reporte de los movimientos, pero si hubiéramos querido también lo podríamos haber puesto como un arreglo de los movimientos, ¿no es cierto? Se puede. ¿Ya? Ok, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Vayan a programar y me cuentan cómo les va.